Hola a todos, soy Diego Molina, bienvenidos a La del Estribo, gracias por sintonizarnos. Y bueno, como saben, en este programa siempre nos gusta presentarles gente que está peleando cosas positivas por el país, gente creativa, gente que nos ayude a escaparnos un poco de la cotidianidad y de la actualidad nacional que puede ser agobiante. Y en ese sentido, nosotros tenemos hoy día de invitada a Andrea Ortiz de Ceballos, ella es la directora ejecutiva de Despensa Amazónica, que hace una labor impresionante en la selva, pero también es autora, tiene dos libros, uno que se llama La mudanza imposible y el que ha salido este año, que es Madre de Dios, que ha sido llamado un eco-thriller fascinante, que ha sido publicado en Estados Unidos, en México y ahora en nuestro país. Con eso le doy la bienvenida a Andrea. Andrea, gracias por estar con nosotros. Hola Diego, un gusto estar acá. Un gusto que estés acá. Cuéntame, ¿cómo es esto de un eco-thriller? Así ha sido bautizada. Es una historia de suspenso, pero que sucede dentro de un drama ambiental, ¿no? ¿Cómo así decidiste hacer un eco-thriller? La verdad no pensé en hacer un eco-thriller, salió de manera natural por el escenario en el que situé la historia, que es la Amazonía. Entonces cuando se dio este tratamiento de la historia, que es sobre el duelo que vive una mujer por la muerte de su esposo, y al darse este asesinato en la Amazonía peruana, en el contexto de un rodaje de un documental sobre la minería ilegal, fue que se dio de manera natural el tratamiento del tema ambiental y de lo que está pasando con el bosque. Y es por eso que sale el eco-thriller, ¿no? En realidad el eco-thriller es como ha sido llamado el libro, pero no es que lo haya puesto yo, sino que digamos, es el género en el que se ha catalogado. Pero, por ejemplo, ¿qué libros famosos tú recomiendas como eco-thrillers? Que tienen algunos ingredientes de lo que tiene tu libro. Bueno, eco-thrillers recientes, honestamente, he leído pocos. Hay una película en Netflix que se llama Dejar el mundo atrás, que es esta película con Julia Roberts, que tiene esta sensación del eco-thriller, que no sabes bien qué está pasando, pero claramente está pasando algo entre político y ambiental. Luego, bueno, tienes los clásicos, El corazón de las tinieblas, que tampoco llega a ser un eco-thriller, pero que sí se mete profundamente a la selva. Tienes La vorágine, esta novela colombiana, que también se mete profundamente a la selva, pero que no necesariamente tienen un tratamiento desde lo ambiental hoy en día, ¿no? Es un género relativamente nuevo y, como te digo, yo no es que he escrito esta novela pensando en hacer un eco-thriller, sino he escrito una novela sobre el duelo de una mujer que, al suceder en la selva, naturalmente ha tocado temas ambientales que la convierten en un eco-thriller. El sueño del Celta, de Vargas Llosa también, sí, ¿no? Es sí. este hombre que se adentra al drama del caucho en Loreto. Sí, Roger Casement, y que de hecho está basado, el sueño del Celta está basado en un hecho histórico que es toda la explotación del caucho y la esclavización, no solamente en Perú, sino en Colombia. Claro, y ahora el Perú con el drama de la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, debería ser un boom. El eco-thriller debería ser casi un género peruano de literatura. ¿Por qué no hay más libros como el tuyo? Que tiene, además, yo le enseño la portada acá a nuestro público para que vea que la portada es evidentemente un eco-thriller, es una portada dramática, ¿no? En Tusquets. Sí, el eco-thriller yo creo que eventualmente se va a convertir en un género bastante más transitado en Perú por lo que está pasando. La minería ilegal en este momento se ha vuelto equivalente al narcotráfico y hemos visto cómo la ficción sobre el narcotráfico se dio después de que fuese una crisis social fuerte, ¿no? Toda la literatura que vino sobre el narcotráfico fue posterior al inicio De hecho, la minería ilegal no está en sus inicios, pero sí hay un inicio de conciencia fuerte, no solamente social, sino política, sobre los estragos de la minería ilegal, la importancia que tiene en la economía del país y el nivel de criminalidad que está generando. Entonces, esos son componentes que dan para muchas historias, tanto a nivel periodístico como en la ficción. Tienes toda la razón. Igual pasa con el tema sendero. O sea, siempre ha sido después, ¿no? O sea, sí. o casi al final, ¿no? Cuando
ya ha pasado, lo peor es cuando aparecen las novelas, las historias, ¿no? De hecho, cuando yo comencé a escribir esta novela, que como te digo, nació de la necesidad de contar la historia de una mujer que estaba viviendo un duelo, yo no sabía dónde ubicar el documental y en ese momento yo vivía en Centroamérica, entonces pensé en ubicar el documental en la violencia de Centroamérica, pero en ese momento en Despensa Amazónica nos llamó un ambientalista de Madre de Dios que vive en Puerto Maldonado para que lo apoyemos en su lucha contra la minería ilegal y eso fue en el 2018. Y en ese momento no había nadie apoyándolo. Él quería comenzar a generar la conciencia sobre el problema y la magnitud que estaba tomando la minería ilegal. Y fue así que decidí que debía hacer sobre la minería ilegal el documental que estaba rodando la protagonista de mi historia. Pero para que tengas una idea de cuánto ha evolucionado el tema en tan poco tiempo, ¿no? Son 5 o 6 años que de esto... 5 años atrás nadie hablaba del tema, ¿no? No, y además, $1.000 millones anuales de utilidad produce la minería ilegal, de acuerdo a Macroconsult. 50.000 hectáreas destruidas de bosques solo en Madre de Dios. Entonces, tu libro va totalmente en la línea con el boom de esto, ¿no? Sí. Yo terminé de escribir este libro hace 2 años y el boom me está haciendo recién ahora. Y fue de una manera, como te digo, casual, que me puse a investigar, bueno, porque yo ya trabajaba en la Amazonía, pero realmente yo trabajo en otra zona de la Amazonía y por el llamado de una persona que más bien estaba buscando ayuda, estaba buscando atención sobre el tema. No, claro, y ahora, es bien interesante porque dices, tenías que escribir sobre una mujer en duelo, ¿no? Sí. Y quizás también un poco el duelo de la Amazonía propiamente, ¿no? De sufrir estos estragos. ¿Por qué tenías que escribir del duelo? ¿Qué te llamaba a escribir sobre eso? Que desde la página 1 está, ¿no? Sí, quería escribir sobre el duelo desde la ficción. Es un tema que creo que en general está también en mi primer libro de una manera menos explícita. En este libro hay un duelo explícito, conyugal, digamos, sobre una mujer que ha perdido a su marido en una situación violenta. Claro, un asesinado, ¿no? Un asesinato. Y yo personalmente no he vivido una tragedia de esa magnitud, pero sí hay algunos rasgos de mi propia historia de vida que me interesaba explorar con este tratamiento del duelo. ¿Algún duelo personal en particular que te fue inspiración? O sea, ¿cómo opera ahí la memoria con la ficción? Con una mezcla entre lo que realmente pasó, en mi caso algunos rasgos, y la necesidad de volverlo ficción para tratarlo y mirarlo a través de la ficción. De hecho, el libro está dedicado o ha sido escrito en memoria de Gabriel Darvasi, que era mi esposo y murió en el 2011. Sí. ¿Es tu propio duelo el que has empleado como sí, fuente y para...? no, sí, no, y eso siempre sucede con la ficción, porque también comencé a conversar con mucha gente que había vivido duelos similares. Hablé con una cineasta que había perdido a su esposo durante las huelgas de Nicaragua, en la época en la que vivía en Centroamérica. Hablé con muchas personas y entonces, en realidad, me preguntan bastante si esta persona es tal o si esto realmente me sucedió, y nada de lo que hay ahí es realmente autobiográfico, pero sí hay un origen autobiográfico en las preguntas, en la reflexión, en la necesidad de yo poner al personaje en esa situación. En los casos que tú mencionas, incluyendo el tuyo, ¿tú viste que hay una similitud en el duelo o es muy personal cómo se maneja? Como dije, en algunas cosas sí, en otras no. En algunas cosas, en mi caso, mi esposo no murió de una manera violenta y de un día para otro. Entonces hay algo muy distinto ahí, pero hablé con personas que habían vivido una situación similar y entonces las reflexiones, o tal vez la parte más interior del personaje, sí podría
tener algunos rasgos de alter ego, pero hay otras cosas que no, que son totalmente diferentes. En la novela hay características del duelo, como está la parálisis, están los pensamientos fantasiosos, ¿no? Sí. Cuando ella va a la bodega y el marido debe plata y ella decide no pagar, porque puede ser que él vuelva de una manera claro, y lo pague, ¿no? Claro. Pero la necesidad de hurgar, de profundizar, de saber la verdad, es parte del duelo. ¿Tú crees que tras saber la verdad, en un sentido amplio, no el caso de un asesinato, obviamente, pero en general, ¿crees que es parte del duelo? Digamos, saber un poco los orígenes, no sé. Sin duda, yo creo que es la fantasía del ser humano sobre la muerte. Es el hecho más certero y a la vez más misterioso que tiene el ser humano. Sabemos que vamos a morir de todas maneras y no tenemos idea de qué pasa, no solamente cuando ya estamos muertos, sino mientras morimos. Entonces, por supuesto que hay una fantasía, y cuando muere un ser querido, definitivamente quieres saber o te haces la pregunta de qué sintió, cuáles fueron sus últimos pensamientos, cuál fue la última canción que escuchó, quién fue la última persona con la que conversó, si no estuviste ahí, ¿no? O ese tipo de cosas. Si surió o no, ¿no? O sea, el duelo genera una serie de preguntas. Sí. Pues el libro está plagado, una serie de preguntas del personaje de Marcela, a ella misma, ¿no? Sí. Interesante, es como que si el duelo, también de otros libros que he leído, es como que se abriese, o sea, algo que cuestionamientos que no estaban presentes súbitamente se abren, ¿no? Desde los más fantasiosos hasta los más personales. Parece que tuviéramos que pasar por el duelo para entender cosas más profundas, ¿no? Sí, y como dices, también está en el libro, también está el duelo de la Amazonía, ¿no? Entonces, de alguna manera, el personaje vive de manera paralela su propio duelo con todo este duelo de la destrucción tan terrible que estamos viviendo, y que además es una travesía fluvial este libro, ¿no? Y al ser una travesía fluvial, es una travesía exterior por el río y por la Amazonía, pero también es una travesía interior por la psiquis del personaje. No, claro, el tema del río, ¿no? El río interior y el río... y eso es una cosa que tiene bello el libro, porque además del thriller, digamos, el suspenso, las muertes, no puedo decir mucho porque es un thriller, pero hay parajes hermosos y todo tiene que ver mucho con el río, ¿no? ¿Qué es esto que te genera el río? Ahora, hay una parte en tu libro donde, no sé si nos podrías hacer el favor de leérnoslos, que hablas un poco del río y que es bien interesante porque es una estación mental que a veces en la ciudad no conocemos. Sí, lo leo encantada y después conversamos del río. Claro. El río apaga la mente de una forma distinta a como el duelo la pone en jaque. El río neutraliza la mente porque acentúa los sentidos como una droga lúcida y silenciosa. El duelo, en cambio, la sofoca con una crueldad refinada. Entrecruza la mirada de tu mente, te deja virola de la cabeza y sujeta a esa mente virola, desenfocada, te exige que rearmes una vida. Fantástico. Bueno, y tienes el duelo y tienes el río, ¿no? Cuéntanos un poco esta experiencia del río y esta explosión de los sentidos casi producto de una droga. Bueno, la primera vez que yo fui a la Amazonía sentí algo parecido a lo que se describe ahí del personaje, que es tantas horas metida dentro de un bote con ventanas, ni siquiera era una embarcación abierta, era una embarcación cerrada, con ventanas, con cortinas. 5 horas navegando me parecía como una tortura, ¿no? Y en ese momento es tan sorprendente lo que sucede, la magnitud del río amazónico, la magnitud de la naturaleza, cómo el paisaje cambia infinitamente. Alguna vez, que esa vez sí estaba en la proa, por ejemplo, he visto a una serpiente en la superficie del río, enorme, nadando, no nadando, sino serpenteando, desplazándose por claro, las aguas. Eventualmente Eventualmente ves pájaros que no has visto nunca en tu vida, formas que tienen los árboles de entrecruzarse, o cómo se reflejan las nubes en el agua,
o la cadencia del motor mezclada con la cadencia del agua, sí es muy impresionante. A mí me impactó. Uh-huh. ¿Y por eso decidiste trabajar en Despensa Amazónica? En realidad ya trabajaba en Despensa Amazónica la primera vez que fui digamos que hice un viaje largo, no que fui a la Amazonía, sino que hice un viaje largo fluvial, ya trabajaba en Despensa Amazónica. Que rescatar estos productos de la Amazonía, desde el paiche, etcétera, ¿no? Sí. O sea, es lograr posicionarlos en mercados nacionales, pero también de otros países, ¿no? Sí, sí. Lo que hacemos es conectar a las comunidades amazónicas y sus productos con el mercado gastronómico. Sí. Eso es fantástico, porque es una manera de hacer sostenible a las comunidades, ¿verdad? Y también generar economías que no sean predatorias, economías que de alguna manera generen desarrollo sin que sean pues extractivas o depreden el bosque, ¿no? Claro, claro, es Sí. una sostenibilidad del bosque y ahí... Son economías más lentas, eso es lo malo, que las Claro. economías malas están ganando por velocidad a las economías más afines al ritmo de la Amazonía, ¿no? Además, creo que en una entrevista tú decías que el narcotráfico está blanqueando su plata a través de la minería ilegal, ¿no? O sea, se ha armado ahí... Porque es una forma de bancarizarlo, ¿no? Es una forma de eventualmente bancarizar el dinero que viene del narcotráfico, se invierte en la minería ilegal y eventualmente con la venta del oro se puede bancarizar, sí. Pero ¿qué hacemos, Andrea? O sea, con las 1.000 millones al año de utilidad de esto, ¿qué hacemos para...? Porque esto no se va a detener, es demasiado dinero, ¿no? O sea, también muchas familias que viven de eso. Tú que conoces tanto la selva, ¿qué se debería hacer? ¿Hay una manera pragmática de lidiar con esto? Yo creo que estarnos haciendo la pregunta y estar uniendo fuerzas en este momento entre diferentes gremios, diferentes actores de la sociedad civil, es una primera forma de tratar de responder. Es imposible pensar que vamos a tener una respuesta rápida porque es un problema muy complejo y que además hemos desatendido por muchísimos años y no ha parado de crecer. Entonces, el hecho de que hoy en día desde ciertas autoridades, porque así como hay autoridades corruptas, hay autoridades que hacen su trabajo con toda conciencia. Uh-huh. Hay gente de la policía que sí está totalmente comprometida. También, bueno, hay sectores empresariales. Hoy en día vemos, pues, en el Congreso un show con lo de el Reinfo. Uh-huh. Esperemos que no se apruebe, pero la única solución es unir gente, unir esfuerzos y realmente ser más grandes que ellos, porque ni el Estado solo, ni el sector empresarial solo, ni los ambientalistas solos, ni van a poder, ni siquiera las agencias de cooperación internacional. Tiene que ser un esfuerzo contundente, común, donde haya primero un espacio de reflexión y de donde no permitamos nuevamente que nuestras instituciones sean secuestradas de esta manera, porque el problema que tenemos también es que las instituciones del país vienen siendo secuestradas desde hace muchos años, muchísimos años, por lo menos 20 o más. Por este dinero ilícito, tú dices. Las instituciones siendo desarticuladas, ¿no? La institucionalidad del país siendo desarticulada. Que justo el premio Nobel de Economía que ha ganado es el que plantea que la diferencia entre un país, digamos, exitoso, un país del primer mundo y uno que no, son las instituciones, ¿no? Exacto. Ahora, en el caso del Reinfo, ¿no crees que deberíamos, o sea, como que... Bueno, hay minería informal, hay minería artesanal, tenemos que reconocerlo, existe, es un país minero de toda la vida, no podemos meterlos a todos en una sección ilegal, ¿no? Sería absurdo, ¿no? Sería perseguir por todos lados. Lo que pasa es que el Reinfo en este momento sí está aceptando mineros grandes que ya no son únicamente artesanales y que sí los está... digamos, legalizando, se está legalizando la criminalidad. Eso no debería suceder. Entonces, que tener un mecanismo del Estado que realmente legalice la criminalidad
es una locura por donde lo veas. Y por eso es importante hacer las distinciones entre la minería artesanal pequeña y esta minería ilegal que en realidad es mediana y hasta grande, diría, ¿no? Que tienen maquinaria gigantes, tienen inversiones importantes, tienen nivel extractivo digamos, mucho volumen de nivel extractivo. Sí, pues, pero sí creo que, bueno, yo entiendo también por el otro lado que falta una mejor ley, una mejor reglamentación por parte del Ejecutivo, ¿no? Precisamente para separar con mayor claridad, pero también a veces en este país somos legalistas y necesitamos, digamos, exigir cosas prácticas y no exigir cosas que a veces generan esta situación endémica de informalidad, ¿no? Lo que pasa es que la norma en sí no va a solucionar el problema, pero no podemos tener dentro de nuestra ley un mecanismo para legalizar lo criminal. Eso sí que no puede pasar. Hay una distinción. Por supuesto que la parte legal no lo va a solucionar, pero tampoco puedes tener leyes que lo faciliten. Entonces, claro, partamos por eso. Y lo segundo es que yo sí creo que lo clave es la unión entre muchos grupos de diferentes sectores que se den cuenta de lo abrumador que es el problema y de lo urgente que es solucionarlo. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, yo he visto que el número de hectáreas destruidas por la palma en Indonesia, que creo que es su principal ingreso de PBI, es la misma cantidad que Perú tiene protegidas, la misma cantidad de hectáreas que tiene protegidas. En ese sentido, yo creo que el mundo, a través del Acuerdo de París, debería al Perú decirle, bueno, me proteges todas estas hectáreas que no las vas a emplear para ningún tipo de actividad económica porque tenemos una prioridad ambiental, ecológica. ¿No crees que nos deberían pagar por mantener a la selva, digamos, lo más pristina posible? Bueno, hay mucha cooperación internacional que de alguna manera está financiando de la protección de esa biodiversidad, ¿no? Hay desde la Unión Europea hasta la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Estados Unidos. Por supuesto que sí, la comunidad internacional, algunos más que otros, pero tienen clara la importancia de la Amazonía, mucho más clara de lo que la tenemos los propios peruanos. Sí, y además debo decir que en Colombia sí lo tienen claro, en Brasil sí lo tienen claro, en Perú no lo tenemos claro. Es entre el 60 y 70% de nuestro territorio nacional y no tenemos claro que es una prioridad. Es una prioridad para el país y para el mundo en general, ¿no? Para el mundo, ¿no? O sea, la producción digamos, de gases de efecto invernadero de Estados Unidos o de países más desarrollados versus nosotros, que además hacemos frente a esa producción de efecto invernadero a través de la Amazonía precisamente, es como un poco injusto, ¿no? Ellos han tenido su revolución industrial, han contaminado lo que les ha dado la gana. Entonces yo sí creo que deberían pagar algo, ¿no? Deberían decir, bueno, protéjanme estas áreas, pero se merecen un premio, un incentivo, ¿no? Sí, bueno, como digo, sí creo que hay fondos. Honestamente no he estudiado en detalle cuánto esos fondos o esas iniciativas de los estados europeos están logrando contrarrestar. Y definitivamente hay un problema muy profundo de pobreza. Hace poco estuve en la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana, que queda solamente a 2 horas de Iquitos, y las comunidades no tienen señal de celular, no tienen internet, y lo que estábamos haciendo es tratar de conectar sus productos con el mercado gastronómico, pero es muy difícil comunicarnos con ellos si ni siquiera tienen señal de celular. Y están a 2 horas de Iquitos, no están a 10 horas de Iquitos. Y a 4 horas río arriba, los mineros ilegales sí tienen internet, que es el Starlink, que ellos sí pueden pagar y que las comunidades no pueden pagar, ¿no? El Starlink de Elon Musk. Exactamente, sí. Wow, sí, no, esa es la tragedia. Sí. Sí. Entonces, por supuesto que atender a las personas que están en los lugares más vulnerables, porque además ellos se convierten en fuerza laboral para estas economías predatorias. De acuerdo. Sí.
Bueno, Andrea, vamos a terminar con 3 preguntas. Siempre terminamos con lo que llamamos el último trago, que son preguntas un poco más, dentro de todo lo que hemos hablado, pero más personales, que es, por ejemplo, ¿cuál es tu lugar favorito en la Tierra? La Cocha y Harina en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. ¿Ya? Sí. ¿Por? Porque cuando voy ahí, normalmente entramos un grupo más o menos pequeño de nosotros entramos como 8 personas y vamos a pescar y los pescadores son tal vez 10. Entonces no hay más de 20 personas a muchos kilómetros de distancia y entonces realmente cuando navegas los caños de esa laguna es precioso y la sensación de naturaleza pura a tu alrededor es impresionante. Ahí es lo del Paiche, ¿verdad? Ahí es lo del Paiche, sí. Claro. ¿Cuál es el mejor concierto al que has asistido? Hace poco fui de sorpresa al concierto de Madonna, que fue el último concierto de su vida en Copacabana, que fui por el cumpleaños de mi hija, en un viaje que en realidad estaba planeado por otros motivos, y llegamos y de pronto nos encontramos de sorpresa con este concierto gratuito en la playa de Copacabana, Wow. que era el último concierto de la vida de Madonna. No sé si es el mejor concierto que he ido en mi vida, pero sí me impresionó por su magnitud y por ser el último concierto de Madonna. Y luego recuerdo otro concierto de Loquillo y los Trogloditas, acá en Lima, en una discoteca en Lince, y recuerdo claramente que Loquillo se peinó en el escenario y eso me impresionó. Grupo español. Claro. Sí, sí, sí. Claro, era en los 80s, la época de ellos, fantástico, ¿no? sí, pero ese concierto fue en el año 2009, lo recuerdo porque estaba embarazada. Claro. O en el 2008 tal vez, fin del 2008. Un poco hablando esto entre el thriller y el duelo, ¿tienes esperanza en otra vida o sensación de trascendencia, como hay algo más con todo el contacto que has tenido con tantas comunidades? No sé si has hecho ayahuasca alguna vez. No he hecho ayahuasca, he hecho San Pedro. Sí tengo una sensación espiritual y ciertas prácticas espirituales, pero diría que soy más bien agnóstica y en todo caso panteísta. Panteísta. Sí, sí. Pero de una manera bastante intuitiva. No tengo, digamos, no tengo una relación institucionalizada con mi espiritualidad y la verdad que cambio de opinión a cada rato. Claro, sí. Espiritualidad fluida como el sí, río. Exactamente. Y bueno, para terminar, ¿qué sueño tienes pendiente de cumplir? ¿Tienes 2 novelas? ¿Tienes Despensa Amazónica? ¿Qué se viene? Bueno, me encantaría poder dedicarme plenamente a escribir, ¿no? Sin duda, mantener el trabajo en la Amazonía, pero poder dedicarle más tiempo a la escritura, sí. Fantástico. Sí. Bueno, Andrea, eso ha sido todo para el programa y gracias por estar acá y por responder Gracias, Diego. con tanta honestidad. Encantadísima. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Esto es Madre de Dios, la novela de Andrea Ortiz de Ceballos. Muy recomendada, lean un eco thriller y nada, eso es todo por hoy. Chao, nos estamos viendo.